Bueno, pues como decía, después de la tercera ponencia, que ha sido el desayuno, seguimos con la cuarta ponencia, realmente la tercera, a cargo de doña Elvira Garrido Lestache, y el título es el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo y su relación con otras normativas de valoración. Buenos días. Antes me gustaría hacer algunas puntualizaciones. La primera es que, aunque no llevo 48 horas en cama como el anterior ponente, sí que tengo la garganta un poco afectada y, por lo tanto, quizá mi exposición pueda en ese punto no estar de acuerdo. Mi ponencia aborda las mismas cuestiones que ha planteado la subdirectora, Dolores Aguado, pero desde un punto de vista radicalmente diferente, es decir, desde el punto de vista del afectado. Ella ha dicho que sí, que es probable que coincida con Elvira Garrido en muchos puntos, y yo creo que habría que matizar que es probable que Elvira Garrido discrepe en muchos puntos conmigo, pero lo que sí que es cierto es que los puntos que vamos a abordar pues son los mismos que ella ha cometido. Consiste también en, como ha expuesto Dolores Aguado, en establecer las relaciones que hay entre la valoración urbanística recientemente aprobada y todas las anteriores, que esto lo que produce es que se pueda realmente ponderar el impacto que esta Ley del Suelo, su texto refundido y ahora el reglamento, haya tenido en el sector inmobiliario. Habrá que partir de la Ley de Expropiación Forzosa del 54, que se considera que es una ley que se adelantó a su tiempo, y continúa con la Ley de Régimen del Suelo de 1956, que es el primer código de urbanismo que se publica en España, y luego, a partir de estas dos leyes fundamentales, ya existen reformas, sobre todo de la Ley del 56. Así vamos a la Ley del 75, a la Ley del 90 y, con la sentencia del Tribunal Constitucional, a la del 98. Y después del 98 pues nos tendremos que remitir a la ley actual vigente, la del 2007, y con el breve inciso del anteproyecto de ley de expropiación forzosa del año 2003, que Dolores Aguado ha citado y que yo sí que comparto con ella, que es una buena ley y que no se justifica el que no se haya aprobado. También hay que decir que las desavenencias que se producen entre las distintas leyes o distintas finalidades se producen solamente en la valoración del suelo, que en las valoraciones de las edificaciones unidas al suelo o en los derechos reales no hay ninguna desavenencia. Por lo tanto, la exposición se centra exclusivamente en la forma de valorar el suelo y sus distintas tipologías. En la Ley del 54, lo que decía en su exposición de motivos es que tenía como finalidad la de determinar automáticamente el valor, es decir, que quería acabar con los enormes litigios entre las partes y daba preferencia por el convenio de acuerdos. En esta situación de querer determinar una valoración automática, pues había una ausencia total de normativa de valoración y solamente estaba presente el método de comparación para determinar el valor de mercado. Sí que contaba con los valores fiscales, pero estamos en el año 54 y esta misma ley hace un reconocimiento expreso de las limitaciones que tienen estos valores fiscales. Y esta ley de expropiación del 54 es la que articula el artículo 43 de libertad estimativa de criterios. Es decir, el artículo 43 establece que si la Administración y el expropiado no están de acuerdo con los criterios de valoración de la ley, pueden, a su juicio, establecer los que consideren más oportunos. Este artículo 43, que la ley lo consideró como algo excepcional, al final no solo se convirtió en algo habitual, sino durante muchos años. Se reclamó este artículo 43. Por lo tanto, en la Ley de Expropiación Forzosa del 54 estamos en valores de mercado.
La Ley del Suelo de 1956, en su apartado de valoraciones, divide los valores de suelo en 4. El inicial, que correspondería al rústico, el expectante, que es aquel que puede tener algún desarrollo urbanístico, el urbanístico, en el que realmente ya se ha realizado algún acto de urbanización, no necesariamente físico, sino legal, y reconoce expresamente los valores comerciales. El problema es que estos 4 valores no tienen una frontera definida sobre el concepto de valoración que tiene que hacerse en cada uno. Por lo tanto, la coexistencia de este valor comercial, de estos valores, no es pacífica y, en general, se recurre siempre, salvo el valor inicial de suelo rústico, al valor comercial. Por lo tanto, hay un reconocimiento expreso del valor comercial en la Ley del 56 y hay un pequeño matiz, el único matiz que hay en toda la normativa anterior, sobre el tema de las expectativas urbanísticas. Este matiz dice en la exposición de motivos que el beneficiario de la expropiación debe ser el urbanizador. Es decir, viene a decir que si el que da expectativas de valor al suelo es la Administración, que es el que clasifica el suelo, por lo tanto, si la propia Administración expropia, los beneficios de esa expropiación deberían ser para la Administración. Se quedó en una simple exposición de motivos y lo que sí que dice contundentemente, en aquellos suelos en el que se pueda demostrar claramente que son solares retenidos para especular, esos suelos no se aplicarán valores comerciales y se valorarán como suelos rústicos. Pero sigue vigente el artículo 43 con la libertad estimativa de criterios y, por lo tanto, en esta Ley de 56 tenemos que seguir hablando de valores de mercado. En la reforma del 75 transforma los 4 valores de la Ley del 56 y lo reduce a 2, el inicial y el urbanístico. El inicial es el suelo rústico y el urbanístico es cualquier suelo en el que se han iniciado el proceso urbanístico en cualquiera de sus categorías. Sí que hay una mayor atención a los valores fiscales, preferencia por la metodología de la valoración catastral y al existir tanta discrepancia entre los valores fiscales y los valores reales o de mercado, en realidad la referencia a los valores fiscales se consideró como el valor mínimo por el que se debería expropiar un bien. Pero se sigue manteniendo el artículo 43 y, por lo tanto, se sigue valorando por valor de mercado. La reforma del 90 no introdujo grandes modificaciones en la Ley del 75, sigue manteniendo los 2 valores inicial y urbanístico, aunque hace algunas matizaciones con respecto al concepto de estos 2 suelos, aplica la metodología de la valoración catastral y hay un pequeño matiz con respecto a los valores fiscales, es que utiliza los valores de las ponencias catastrales. Ya no los valores catastrales, sino los valores de las ponencias. Reconociendo como mejor método para valorar el método de comparación, se sigue aplicando el artículo 43 de libertad estimativa de criterios y, por lo tanto, con la Ley del 90 se sigue con valor de mercado. La Ley del 90, nada más publicarse, tuvo un recurso de inconstitucionalidad y fue la llamada la ley transitoria porque, al tener este recurso, nunca se supo si estaba vigente, si había sido derogada y, por lo tanto, normalmente, durante todo este periodo se siguió valorando por la Ley del 75, que tampoco, a efectos de valoración, tiene grandes diferencias con la del 90. La sentencia del Tribunal Constitucional se resolvió en el año 97 y en ella, bueno, lo que se decía prácticamente declaraba inconstitucional esta ley en la mayoría de los artículos que se referían a temas de urbanismo y que el Tribunal Constitucional atribuyó al Estado y en materia de valoración los mínimos artículos continúa vigente. Pero en base a esta sentencia del 97
se publica la Ley 6 de 1998, que en su exposición de motivos lo dice todo. Es decir, los suelos tendrán que valorarse por el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo. Y si no se hace así, se proyecta una sombra de injusticia que queda credibilidad a la Administración. Es decir, que solamente leyendo su exposición de motivos está claro la postura de esta ley con respecto a los valores de suelo. La Ley del 98 establece, por lo tanto, un único valor, que es el valor real o de mercado, y sí que establece los métodos que hay que utilizar para valorar los suelos. Y dice que el suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado hay que valorarlos por el método de comparación, y si no es posible el método de comparación porque no haya comparable suficiente, pues entonces se podrá ir al método de capitalización de rentas, diciendo expresamente que estas rentas que se utilicen pueden ser tanto reales o potenciales. Y luego establece que los suelos urbanos o urbanizables delimitados, y aquí tiene que quedar claro que estos suelos urbanizables delimitados son aquellos que están incluidos en un ámbito de desarrollo y para los que se han definido las condiciones de su desarrollo, es decir, los plazos de desarrollo, las edificabilidades y los usos, porque si no se han definido ni el ámbito de desarrollo ni las condiciones para su desarrollo, deben valorarse como suelos rústicos, porque no hay argumentos para poder aplicar a estos suelos un valor de repercusión. Por lo tanto, los urbanizables no delimitados o aún delimitados sin que no se han establecido sus condiciones para desarrollo se valoran como rústicos. Y los que se han definido sus condiciones para el desarrollo establecen que se valorarán por el valor recogido en las ponencias catastrales. Y dice expresamente la ley que si no hay ponencia catastral o realmente ha perdido vigencia, se valorarán por el método residual comúnmente utilizado en el ámbito inmobiliario en sus distintas modalidades. Es decir, que se valoran por el método residual estático los suelos urbanos y por el método residual dinámico los suelos urbanizables que se hayan definido las condiciones de su desarrollo. En ese sentido, estamos en el mismo concepto de valor de mercado que el resto de las normativas. En este contexto de aprobación de esta ley del suelo, se modifica la Ley para Garantía Hipotecaria y se aprueba la Orden ECO 805/2003, que viene a sustituir la Orden del 30 de noviembre del 94, que fue una buena normativa de valoraciones fiscales. Y el motivo de la modificación lo dice claramente en su exposición de motivos. Dice: se ha considerado aconsejable su sustitución, aun cuando alaba la Ley del 94, para adaptar el cálculo del valor de tasación a la legislación recientemente aprobada. Y cita expresamente la Ley de 6 de 1998. Es decir, que en este momento hay una coexistencia de ambas normativas de valoración, pero sin grandes diferencias entre los valores a efectos financieros y los valores urbanísticos. Y este equilibrio entre las distintas normativas y los distintos métodos de valoración pues se mantiene hasta el año 2007, en que se publica la actual Ley del Suelo. Y entre la publicación, la aprobación de la Orden ECO 800/2003 y la Ley del Suelo del 2007 está el anteproyecto de Ley de Expropiación Forzosa del 2003, que también ha citado Dolores Aguado y que no hemos llegado a entender, ella lo ha expuesto así y nosotros tampoco, porque este anteproyecto no se llegó a aprobar, porque estaba informado por todos los organismos favorablemente y llegó un momento que cuando estuvo a punto de aprobarse se metió en un cajón. Entonces, la novedad de la Ley de Expropiación Forzosa del anteproyecto del 2003 es que plantea un procedimiento bastante original que puede dar satisfacción a todas las partes
y establecía como valor del suelo un único valor, que es el valor real o de mercado. Sí que quería una valoración directa o automática y para eso proponía que se tomasen los valores de las ponencias catastrales. Estamos ya en el año 2003, no estamos en el año 54, y esta ley de expropiación forzosa reconocía que las ponencias de valores, en el momento de su publicación, que están basadas en estudios de mercado, se corresponden con los valores reales de mercado. Pero una vez que están aprobadas, se actualizan según el coeficiente de la Ley de Presupuestos del Estado. Y, por tanto, cuando va pasando el tiempo, estas ponencias de valores están más desfasadas. Y, por lo tanto, lo que proponía es crear un organismo específico que sí que habla el anteproyecto de la economía de este organismo frente al coste de los litigios entre particulares, que fije unos índices de actualización de las ponencias de valores en función del uso, de la localidad o de estén situados los bienes. Es decir, que esta ley de expropiación forzosa parecía que por fin iba a finalizar no solo la cantidad de litigios, sino el valor automático con unos valores razonables. Y yo aquí tendría que añadir, y podríamos utilizar un presupuesto del Estado que se está utilizando en los catastros, es decir, que la Administración ahí tiene un presupuesto que se podría utilizar con esta finalidad y no utilizar solamente las ponencias catastrales para los valores fiscales. Podrían tener este doble cometido. ¿Qué ocurre con la Ley 8 del 2007? Por la Ley 8 del 2007, como ha dicho uno de los ponentes, habla del valor de sustitución en el mercado y, por lo tanto, en este criterio de valor de sustitución de mercado que hace en su exposición de motivos, hay una contradicción en la valoración del suelo urbanizable, porque el suelo urbanizable tiene un valor en el mercado que no es el valor de suelo rural. Por lo tanto, en ese punto se contradice. Y otro factor importante de esta ley que hay que tener en cuenta es la disposición transitoria tercera, que luego hablaré un poco más de ella. En el punto 2, sobre la valoración de suelos urbanizables, que en tanto esté vigente esta disposición, que es transitoria, recordemos que es transitoria, se pueden valorar como la ley del 98, es decir, a valor de mercado. Y como normativa alternativa de la valoración, en tanto no se publique el reglamento de valoración, pues está el Real Decreto 32 del 88 y con carácter sustitutivo la Orden ECO 805-2003. Insisto, disposición transitoria. Defectos que yo veo a esta ley. La primera, que no hay referencia a los valores de las ponencias catastrales. Los omite, es como si no existieran. Y luego la aplicación del reglamento a través del texto refundido con una metodología propia de valoración, que Juan Ramón Fernández Torres ha cuestionado la propia existencia de este reglamento y que yo también la cuestiono porque no me parece razonable por muchos motivos. En el caso de la valoración del suelo rural, que no olvidemos que es la valoración del suelo urbanizable, dice, para dar cumplimiento al mandato constitucional de impedir la especulación. Yo creo que la especulación no se impide a través de un sistema de valoraciones para expropiación, sino que habrá otros mecanismos que desde luego no competen al legislador estatal, y a lo mejor es lo que le duele al legislador estatal, que tienen que hacer las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de urbanismo. Por lo tanto, no justifica que los suelos urbanizables se valoren como rurales para cumplir el mandato constitucional. Luego dice, debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto, pero eso es como ponerse una venda en los ojos. Es decir, si tú vas a ver un suelo urbanizable que está dentro de un ámbito delimitado, que ya se ha hecho la Junta de Compensación, incluso el proyecto de parcelación, pues desde luego si vas a ver lo que ves, seguramente un patatal, pero es que ese suelo tiene inherente unas otras cualidades
que hay que tenerlas en cuenta en la valoración y qué es lo que le dan el valor de mercado. Es decir, lo que hay tendrían que añadir físicamente, porque la realidad jurídica de esos suelos es diferente. Es como ponerse una venda en los ojos. Hice frente al modelo anterior que valoraba el suelo por su destino y no por su situación real. El destino del suelo es lo que le da el valor de mercado. O sea que en esto del mandato constitucional y que debe valorarse lo que hay, yo estoy en total desacuerdo. Por lo tanto, con la entrada ahora del reglamento de valoraciones, nos encontramos con una nueva metodología de valoración. Las valoraciones financieras con la orden ECO 805, valoraciones tributarias con el Real Decreto 1020 y las valoraciones urbanísticas con el Real Decreto 1492. Y, además, estas normativas de valoración producen una gran disparidad de valores en suelos. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es si es normal que coexistan en el ordenamiento español tres normativas de valoración diferentes, que no se pueden justificar simplemente, como expone Dolores Aguado, porque la finalidad es diversa. Es decir, no puede ser que en las valoraciones urbanísticas para obtener el justiprecio exista una metodología, en las valoraciones financieras para obtener el valor para garantía hipotecaria exista otra y en las valoraciones fiscales exista otra. Es decir, la oportunidad del reglamento yo tampoco la veo. Y lo que choca la ley del 2007 con la orden ECO 805-2003, pues es en el principio de prudencia que ha dicho Dolores Aguado. Es decir, el principio de prudencia dice que ante varios escenarios posibles, el valor de tasación para garantía hipotecaria tiene que ser el que produzca menor valor. ¿Y es posible que te expropie la Administración? Pues a lo mejor no te expropia por incumplimiento de plazos, pero ¿quién te dice que no van a hacer por ahí una carretera y te van a expropiar? Por lo tanto, en aplicación del propio principio de prudencia, se debería valorar en los suelos urbanizables en desarrollo su valor como rural. Y a petición de las sociedades de tasación se publicó la orden EHA 564, que viene a dar una interpretación de la aplicación de este principio de prudencia. Y dice expresamente, la Ley 8/2007 de 28 de mayo establece unos criterios de valoración que son exclusivamente aplicables a los supuestos legalmente tasados, sin que tales criterios se apliquen a las finalidades recogidas en esta orden. Es decir, ¿de qué nos escandalizamos? Si usted para garantía hipotecaria puede asignar el valor de mercado con las expectativas urbanísticas y solamente le estoy diciendo para expropiación no, pero es que un mismo bien en el mercado debe tener el mismo valor. No puede justificarse por una finalidad estas discrepancias tan grandes de valor. La orden EHA lo que fue muy útil es para cumplimiento de normativa, es decir, con una advertencia de que la finalidad era exclusivamente garantía hipotecaria, queda salvaguardada que esa tasación se ajusta a normativa. Y para eso fue útil, pero fue totalmente insuficiente para justificar la divergencia de valor entre una finalidad y otra. En cuanto al contenido así del reglamento de valoración, en cuanto a construcciones, edificaciones y la situación en suelo urbanizado, como bien ha dicho Dolores Aguado, pues se limita a hacer una serie de puntualizaciones del suelo urbanizado. Pero en situación de suelo rural, pues sí se producen situaciones muy atípicas. Bueno, con respecto a las edificaciones, sí que me parece interesante destacar que el reglamento dice que en los criterios de selección y homogeneización de comparables deberá tener prioridad las valoraciones determinadas en procesos estadísticos. Esto es novedoso en cuanto que es la primera vez que se publica en una normativa de valoración, pero lo cierto es que tanto
la valoración catastral y las ponencias de valores y las sociedades de tasación estamos utilizando ya estos procesos estadísticos. Hay algo que escuece un poco que dice respecto a las estimaciones basadas en la experiencia de los tasadores. A mí me parece que la experiencia de un tasador es casi oro y que además los procesos estadísticos requieren una preparación de las bases de datos sobre las que se aplican, de normalización, ponderación, eliminación de comparables, que solo lo puede hacer un tasador experto. Pero sí que es novedoso que aparezca por primera vez. En cuanto a la metodología del valor del suelo rural, pues se desarrolla un valor de capitalización de la renta real o potencial, búsqueda del valor más alto y mejor. Parece que aquí quiere como justificarse el legislador que, bueno, que es el valor más alto, incluso quizá alguna vez en un suelo propiamente rústico se obtenga un valor más alto del real. Dice, sin tener en cuenta las expectativas, y abandona el método de comparación. Y en el preámbulo sobre la metodología de valoración dice, la variabilidad de las explotaciones, de la que ya ha hablado Dolores Aguado, dice, ha hecho imprescindible la inclusión de una cierta formulación algebraica procedente del campo de las matemáticas financieras, cuyo resultado es la suma de las progresiones geométricas. Y Dolores Aguado nos ha presentado la primera fórmula, pero es que el reglamento tiene estas y otras cuantas más que no me caben en la presentación. Y yo le comentaba el otro día al profesor Antonio Húmero que tendríamos que hacer una jornada de impacto en el mundo docente sobre cómo vamos a explicar estas fórmulas. Es decir, estas fórmulas están basadas en una clasificación exhaustiva de las explotaciones, que es buena, es agropecarias, forestales, extractivas, comerciales, etcétera, etcétera, y empieza el legislador a decir, porque claro, si tenemos una explotación que la renta es constante cada año, pero luego se mantiene variable otros N años, y si la renta resulta que se produce por ciclos, entiendo que la fórmula básica, que sí que es un sumatorio y que no tiene mayor complicación, es la que tiene que ser, luego ya el valorador, en función del régimen de la explotación que está haciendo, pues ya introducirá las simplificaciones geométricas que considere oportuno, o considerar la renta en cada periodo y meterlo en una hoja Excel, que no necesita hacer ninguna simplificación. Por lo tanto, que digan que es imprescindible esto no es imprescindible, esto es bastante caótico de entender. Y hay algo que se olvida en legislación en el tema de capitalización, y es que la matemática financiera tiene un componente fundamental, que es el IPC. Es decir, la matemática financiera, que es la rama de la matemática que estudia cómo se mueve el dinero en el tiempo, tiene 4 componentes. Uno es el dinero que se mueve en el tiempo, otro es el tiempo durante el que está inmovilizado el capital, otro es el interés que te dan por ese inmovilizado y otro es la repercusión del IPC en ese capital o en esas rentas que se producen. Y el reglamento ni lo menciona. La orden ECO, en el artículo 32, cuando habla del tipo de capitalización, dice se adaptará un tipo de interés nominal adecuado del tipo de inversión y se corregirá con el efecto inflacionista. Quizá el legislador ha olvidado este componente tan importante del IPC porque quizás en la renta rural no tenga tanta importancia, pero lo cierto es que ha hecho una relación exhaustiva de explotaciones y aquí habla de campos de golf, centros turísticos y cualquier otra actividad comercial que irremediablemente tiene que tener el IPC. Es decir, que tampoco vamos a saber cómo lo vamos a poder utilizar. Por lo tanto, entre el reglamento y la orden ECO hay discrepancias metodológicas muy importantes. Hay una reducción significativa del valor del justiprecio expropiatorio y gran diferencia de valor a efectos financieros y a efectos expropiatorios. Y en ningún caso la finalidad justifica una discrepancia ni de metodologías ni de valores.
¿Qué ha hecho el legislador? Bueno, pues parece ser que el propio legislador es consciente de las dificultades que conlleva la existencia de ambos sistemas de valoración, porque si no hubiese sido consciente, no hubiese redactado la famosa disposición transitoria tercera, en la que dice que los suelos urbanizables pueden valorarse a través de la Ley 8/2007 y la Ley de Medidas Sostenibles de 6/2010 hasta el 31 de diciembre del 2011. Es decir, que hasta el 31 de diciembre del 2011 los suelos urbanizables que estén incluidos dentro de ámbitos de desarrollo y que hayan definido sus condiciones de desarrollo se valorarán conforme a la Ley del 98 y, por tanto, por el procedimiento residual dinámico. Pero, estando próximo a finalizar este plazo, es decir, quedan 15 días, hay que mirar las repercusiones que pueda tener, el impacto que puede crear sobre determinados suelos que están valorados conforme a esta disposición transitoria tercera. Y quizás sería conveniente, aunque Dolores Aguado no está de acuerdo, en articular alguna medida que minimice el impacto de esta diferencia de valoración, aunque sea prolongando en el tiempo la disposición transitoria tercera o alguna otra medida, porque a partir del 1 de enero del 2012 es necesario plantear las repercusiones que tiene el sector financiero y en especial para las entidades financieras, porque pueden tener en su balance el valor de algunos inmuebles que estén afectados por hipoteca y con valores calculados según la Orden ECO 805/2003 y no olvidemos que ajustados a normativa, es decir, que parece que la Orden 805/2003 nos la hemos inventado nosotros, sino que están valorados conforme a normativa y que esos mismos suelos en el curso de una actuación urbanística resulten expropiados por un valor notablemente inferior. Y esto va a suceder siempre que se trate de suelos urbanizables en desarrollo. Y también es necesario ver las repercusiones que va a tener en la actividad financiera, es decir, el impacto negativo sobre el desenvolvimiento de la propia actividad financiera, las divergencias existentes entre ambos valores, porque habría que preguntarse si las entidades financieras van a seguir financiando suelos a valor de mercado cuando, en caso de expropiación, esos mismos suelos se les va a expropiar por un valor notablemente inferior. ¿Y qué repercusiones puede tener sobre el sector inmobiliario que las entidades financieras decidan no financiar esos suelos? En esas condiciones, sin la financiación de suelos, ¿son posibles los nuevos desarrollos urbanísticos? Esa cuestión nos la tendríamos que plantear. Y también es importante las repercusiones en el ámbito fiscal. Ya no estamos hablando de las entidades financieras, sino estamos hablando de los propios particulares. Es decir, cómo un particular que está pagando el impuesto del IBI sobre un valor de mercado y que ese mismo bien que en caso de expropiación se le pague un valor notablemente inferior. Es decir, si está pagando el impuesto sobre el valor de mercado, lo razonable es que si se le expropie por valor de mercado. Y si no, que pague el impuesto sobre el valor de expropiación. Por lo tanto, también el pago de los impuestos según la normativa catastral debería volver a replantearse a partir del 1 de enero del 2012. Las conclusiones. Bueno, pues está claro, y nadie lo discute, que la valoración urbanística y financiera tienen un ámbito de aplicación específico
totalmente diferente y que además es reiterado por distintas normativas. Pero esta finalidad no justifica las divergencias que yo llamo desajustes de valores entre los dos sistemas de valoración. Ni tampoco la diferencia justifica la coexistencia de tres sistemas de valoración. Tres sistemas de valoración en el ordenamiento español. Más justificado estaban los dos anteriores por el concepto no de finalidad, sino de valoraciones masivas de la normativa catastral o de los valores catastrales y los valores individualizados de la normativa financiera. Pero la coexistencia de tres sistemas no parece ni razonable ni siquiera justificado. La introducción en la Orden EC 805 del principio de prudencia realmente resulta útil para las sociedades de tasación, pero realmente es insuficiente, porque el desajuste de valor que se está produciendo puede llevar graves consecuencias para la situación económica y patrimonial de las entidades financieras, pero también sobre la actividad financiera. Es un tema que habría que resolver. Y lo cierto es que el régimen legal de valoraciones diseñado en el año 2007 se encuentra en la base de las mayores divergencias que pueden producirse entre los valores urbanísticos, los valores de tasación a efectos financieros hipotecarios y los valores fiscales. Es decir, ninguna normativa anterior desde el año 1954 planteaba unas diferencias tan acusadas de valor. Y estas diferencias de valor no solo es por la exclusión de las expectativas en la valoración del suelo urbanizable, sino que también afecta al suelo rústico, que aplica una metodología de valoraciones sin tener en cuenta el valor de comparación en el mercado y aplicando siempre, recordemos, siempre el valor por capitalización de rentas. Y como conclusión final, es que no hay justificación para un sistema de valoración que arroje diferencias tan sustanciales entre las valoraciones urbanísticas y las valoraciones para otras finalidades, ni para la incorporación de una nueva metodología de valoración. Muchas gracias.